En la teoría número 10 comenzaremos viendo más aplicaciones de la derivada, algunos de los temas más importantes de aplicaciones de derivada, y entre ellos está el teorema de Rolle. El teorema de Rolle lo que nos dice es que si tenemos una función que cumple las tres primeras hipótesis, entonces, al cumplirse estas tres simultáneamente, vamos a poder decir que se cumple la conclusión. Esto es algo muy importante, que se llama diferencial entre lo que son las hipótesis y conclusiones del teorema. Eh, y en este caso lo que nos dice Rolle es que si la función cumple con que es continua en el intervalo cerrado a b, con que es derivable en el intervalo abierto a b, y que la función evaluada en el punto A es igual a la función evaluada en el punto B, entonces, si cumple estas tres simultáneamente, va a existir un valor C perteneciente al intervalo abierto a B, un valor en el medio, tal que la función derivada en ese punto C va a ser igual a C. Gráficamente, ¿qué es lo que nos está diciendo? Bueno, Rolle nos asegura la existencia de algún punto que va a ser, si hablamos en coordenadas, C y F en C, digamos la abscisa C y la ordenada F en C, que es un punto de la curva, que está entre el intervalo, donde la recta tangente va a ser horizontal. Al decir que la derivada es igual a 0, recuerden que la pendiente de la recta tangente es igual a la derivada del punto. Entonces, esto es lo que nos está diciendo, al decirnos que es igual a 0, significa que la pendiente es igual a 0, o sea que es una recta tangente horizontal. ¿Cómo podría ser que se cumplan las hipótesis? Bueno, podría ser que las tres hipótesis se cumplan porque la recta, la función es una recta constante. ¿Por qué constante? Porque f nática es igual a f en b. Puede ser que sea de este tipo, digamos, ya que tenemos que f igual a f en b, continua, se la pueden graficar sin levantar el lápiz y tiene un trazo suave, por eso no tiene ningún pico, por eso es derivable. O sea, ya suponemos que es derivable. Podría ser que no lo sea, pero y que no lo podemos apreciar en el gráfico porque es chiquito, pero pareciera que es derivable. Y en este caso también tenemos que es suave, que es continua, que es f igual a f en b, y lo que nos dice, lo que nos da acá como resultado son dos valores, c1 y c2. La hipótesis, la conclusión del teorema nos dice que existe al menos un valor c, o sea que significa que podría existir más de uno. En este caso, vemos que existen dos. Otro teorema muy importante es el teorema de valor medio o teorema de Lagrange, más conocido como teorema de Lagrange. Lo que nos dice este teorema es que si la función es continua, en el intervalo cerrado a b, y también es derivable en el intervalo abierto a b, entonces va a existir un valor c en el abierto a b, tal que la derivada en c es igual a f en b menos f en a sobre b menos a. Y aquí tendrían que notar algo familiar, f en b menos a sobre b menos a. Fíjense que cuando ustedes tengan una curva, cualquiera, ¿sí? Una recta, digamos, ustedes querían hallar la pendiente de una recta, se le decía pasa por el punto 1, 2, pasa por el punto 3, 5, quiero hallar la ecuación de la recta, supongamos, ¿no? Ustedes sabían que la ecuación de la recta es de la forma y igual a m por x más b, y lo primero que hacían, o hay otros métodos, pero uno de los métodos conocidos es decir, bueno, la pendiente es igual a, este lo llamo x0, este lo llamo x1, este y sub 0 y este y sub 1, y decían esto es y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Y si se fijan, esto, si hubiese sido un x0, como bueno, ahí podrían calcular la recta, vamos a ponerlo así, ¿sí? Si nosotros tuviéramos una función que pasa por estos puntos, ¿sí? Es una f que pasa por estos dos puntos en cuestión, supongamos que pasa por este punto, algo así, este punto, x0, este punto, x1, este hubiese sido nuestro x0, perdón, este sería nuestro x0, este sería nuestro f de x0, y este sería nuestro x1 y este sería nuestro f en x1. O sea que si hubiésemos cambiado, en vez de decir x0 hubiésemos hecho a, esto hubiese sido f en a,
este hubiese sido B y este F en B. Y fíjense qué es lo que tenemos. I1 sería F en B, I0 sería F en A, X1B y X0A. En realidad, esta ecuación que tenemos aquí es equivalente a la ecuación que utilizamos para calcular la pendiente de una recta. O sea que esto se va a vincular fuertemente con la pendiente y lo vamos a ver en un ratito. Pero antes veamos algún ejemplo. Supongamos que el ejemplo nos pide, el ejercicio nos pide verificar que la función f de x igual a x al cubo más 3x menos 2 satisface las hipótesis del teorema de Lagrange. En el intervalo 0,2 cerrado, y nos pide también hallar el valor c, cuya existencia asegura la conclusión del teorema. O sea, cuya existencia es asegurada por la conclusión del teorema. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Verificar que satisface las hipótesis del teorema de Lagrange. ¿Cuáles son las hipótesis? Bueno, importante nos dice acá en el intervalo 0,2, el intervalo 0,2 cerrado, nos está diciendo porque, como vimos en la hipótesis, tenía que darse determinados A y B. Nos pedía que sea continuo, entonces lo primero que vamos a decir es que f es continuo en el intervalo cerrado 0,2, ya que es una función polinomial. No siempre les van a dar una función polinómica, de vez en cuando tengan que explicar que cociente funciones polinómicas o son trigonométrica o algo por el estilo, pero bueno, son digamos, respuestas similares a las que dieron cuando estudiaron continuidad. A su vez, f es derivable también en el intervalo abierto 0,2, por el mismo motivo, ya que es una función polinómica. Y por lo tanto, como cumple que es continuo intervalo cerrado, que es continuo intervalo abierto, vamos a decir que por lo tanto, vamos a decir que existe un C perteneciente al intervalo abierto 0,2, tal que, esto es lo que nos dice la conclusión del teorema, como cumple continuidad y derivabilidad, tal que la derivada en un C es igual a f en b, o sea, sería en este caso f en 2, menos f en a, f en 0, sobre b, que sería 2, menos a, que sería 0. Bien, lo que nos pide también es hallar el c, cuya existencia asegura la conclusión del teorema. O sea que tenemos que ver cuánto vale este c. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hallar primero la derivada de nuestra función f de x. Hallamos la derivada de esta función y la reemplazamos en c. Que es x cubo más 3x menos 2, o sea que f' de x es igual a 3x cuadrado más 3 y más 0 sería, bueno, ya la constante 0. Entonces, nos quedaría que f' en c es igual a 3c cuadrado más 3. Bien, calculamos f en 2. F en 2
si lo volvamos a el cociente que tenemos ahí. F, aquí 2 menos 0 sabemos que es 2. Entonces nos quedaría f en 2 sería 2 al cubo más 3 por 2 menos 2. Y f en 0, como nos quedaría 0 el primer término y 0 el segundo término, nos quedaría menos 2. O sea que nos queda menos 2. Si se fijan, esta menos 2, menos 2, estos dos lo serían. Y nos quedaría entonces que 3c cuadrado más 3 es igual a 8, 2 al cubo es 8, más 6, nos queda 14, dividido 2 es igual a 7. Entonces 3c cuadrado es igual a, dividimos, restamos 3, así que nos quedaría 4, c cuadrado es igual a 4 tercios, y de aquí nos quedaría que c sub 1 es igual a la raíz cuadrada de 4 tercios, y que c sub 2 es igual a menos raíz cuadrada de 4 tercios. Lo que tenemos que chequear es si estos dos valores nos coinciden, si son, a ver, lo que dice la función trimestre, es un c en el 0,2. ¿Qué pasa esto? Entonces tenemos que ver si estos dos valores son efectivamente valores que nacen en la conclusión tenemos, son valores que están en el 0,2. Que cumplen con que es igual a f en b menos f en a sobre b menos a, eso va a salir porque va a depender si hicimos bien las cuentas o no. Raíz de 4 tercios, la raíz de 4 tercios es algo aproximadamente como 1,15. Así que este valor sí pertenece al 0,2, pero este no pertenece al 0,2, así que esta es una solución que no estaríamos considerando. La respuesta, digamos, a lo que nos pide es el valor C, cuya existencia asegura el teorema, la conclusión del teorema. Entonces la respuesta sería el valor C buscado es C igual a la raíz de 4 tercios, si quieren lo pueden escribir como raíz de 2 sobre, 2 sobre la raíz de 3, o racionalizar, o algo así. Pero básicamente esta sería la solución. ¿Qué nos está diciendo gráficamente el teorema de Lagrange? Bueno, gráficamente nos está asegurando que existe un C, en este caso podría ser, bueno, podría llegar a ser 2, tal que fb menos fna sobre b menos a es igual a f' en c. O sea que cuando hablamos de f' en c estamos hablando de la pendiente de la recta tangente. O sea que si la pendiente de la recta tangente es igual a f en b menos fna sobre b menos a, en este caso, de este punto, como mencionamos anteriormente, la pendiente de la recta tangente azul va a ser f en b, que es este que tenemos aquí, este es nuestro f en b, vamos a mostrar acá. Este va a ser nuestro FNA. Si queremos calcular la pendiente recta, nuestro punto, vamos a poner así, este es nuestro punto A, perdón, B, este en B, y este es nuestro punto A, FNA. Si quieren calcular la pendiente de esta recta, es I1 menos I0 sobre X1 menos X0, o sea, F en B menos FNA sobre B menos A. Al decir, y este sería la pendiente en este caso, en sub 1 ya démosle, va a ser F' en C sub 1. Entonces, al decir que la f en b menos f en a sobre menos a es igual a f' en c sub 1, estamos diciendo que la pendiente de la recta celeste es igual a la pendiente de la recta tangente que pasa por E sub 1, M sub 1. Al decir que tiene el mismo pendiente, lo que estamos diciendo es que las rectas son paralelas. Fotográficamente vemos que las rectas son paralelas. Entonces, ¿qué nos va a dar este teorema? Los valores, los puntos, donde
la recta que pasa por el punto A y B, digamos, tienen las rectas que son tangentes a la curva, que son paralelas a la que pasa por el punto A y por el punto B. O sea, que en este caso P1 tiene una recta tangente que es paralela a la recta AB, y P2 tiene una recta tangente que también es paralela a la recta AB. Fíjense que gráficamente cualquier otra recta tangente que pueda llegar a ser no va a ser paralela a la B, las únicas dos son las que pasan por P1 y P2. Bueno, las aplicaciones que tiene este, estos teoremas, digamos, algo importante destacar, que si la derivada es igual a 0 en todo x en la b, lo que vamos a tener es que la función es constante, esto es similar a lo que pasaba aquí. Si la derivada es igual a 0 en todo punto b, la función es constante. Después sucede que si tenemos que las dos derivadas son iguales, para todo x en a y en el intervalo b, entonces lo que decimos es que las funciones difieren en una constante, f menos g va a ser igual a una constante, y esto lo que sucede en realidad aquí es que gráficamente lo que sucede es que en este intervalo, si nosotros tenemos solamente una, una curva que sea así, supongamos que la curva es la otra curva, la otra que corresponde a la otra función, va a ser la curva que va a ser igual, pero corrida difiriendo en una constante. Bueno, y tenemos también el teorema generalizado de valor medio o teorema de Cauchy. Se dice Cauchy, se lee Cauchy. Bien, lo que nos dice este teorema es que si f y g son continuas en el cerrado y derivables en el abierto, en el cerrado AB y en el abierto AB, tal que g derivado en x es distinto de 0 para cualquier valor x que esté en el abierto, entonces nos dice que va a existir un valor c tal que también va a ser en el abierto, tal que f en b menos f en a sobre g en b, f en b menos f en a sobre g en b menos g en a es igual a la derivada f' en c sobre la derivada g'. Bueno, este teorema, este teorema de Cauchy, es fácil de demostrar. Lo que tienen que hacer, y se los dejo como ejercicio, es definir una h de x igual a f en b menos f en a por g de x menos g en b menos g en a por f de x, y utilizar el teorema de Rolle. Ustedes definen esta h de x, que todo esto viene acá, y usan el teorema de Rolle, prueban que cumple con las hipótesis. La conclusión del teorema de Rolle les va a dar, si lo acomodan un poco teóricamente, algo como lo que tienen aquí. Las hipótesis en parte el teorema de Rolle las va a cumplir, obviamente vamos a ver el intervalo AB y AB abierto, digamos, va a ser continua y va a ser derivable porque las funciones f son continuas. Lo que quedaría comprobar es si h en a y h en b coinciden, siempre trabajando todo con h, ¿no? Lo que va a suceder es como estas funciones son continuas, entonces la h también va a ser continua, como estas funciones son derivables, la h también va a ser derivable. Digamos, comprobar que h en a es igual a h en b y utilizar la conclusión que va a existir un c tal que h' en c va a ser igual a c. Y por último, como observaciones, nosotros tenemos que por hipótesis g' de x es distinto de 0 en la b, entonces lo que va a suceder es que no va a poder pasar que g de a va a ser igual a g en b. Si esto pasara, al ser la función continua y derivable, en abierto cumpliría con las hipótesis de teorema de Rolle, entonces no va a poder, nos quedaría que en algún punto en el abierto g' en c va a ser igual a 0. Entonces no podría suceder. Así que, por lo tanto,
como cumple las dos primeras y cumple la conclusión, no cumple la conclusión, entonces la tercera, que es G igual a G no la puede cumplir, sino sería un contraejemplo del teorema de Rolle. El teorema de Rolle es un caso particular del teorema de Lagrange, eso es algo muy, muy importante de notar. Fíjense que las hipótesis del teorema de Rolle son 3, 1, 2, 3, continua, derivable y que coincidan. Y las del teorema de Lagrange son continuo y derivable. Es un caso particular porque Rolle está pidiendo una cosita más que el teorema de Lagrange, digamos. O sea, todo lo que cumple el teorema de Rolle cumple 1, 2 y 3. Y en particular, si cumple 1, 2 y 3, cumple 1 y 2, que es el teorema de Lagrange. A su vez, es importante notar que al pedirle f en b menos f en a, lo que pasaría con Lagrange es que f en b menos f en a va a ser igual a 0. Al pedirlos que sean iguales, si nosotros restamos, f en a nos quedaría 0 igual a f en b menos f en a. Entonces, aquí quedaría 0, 0 sobre menos a, entonces cumple tal cual la conclusión del teorema de Rolle. Por eso es un caso particular del teorema de Lagrange. Y el teorema de Lagrange es un caso particular del teorema de Cauchy, y eso sucede cuando tomamos g de x igual a x. ¿No? G de x igual a x nos queda, es un caso particular, Lagrange es un caso particular de Cauchy.